Paz del Señor. ¿Cuántos jóvenes hay en esta noche? ¿Cuántos jóvenes hay? ¿Cuántos se consideran jóvenes? Jóvenes de edad y jóvenes de espíritu también. ¿Y cuántos se consideran viejos? Hay jóvenes que toman actitud como ancianos. Y hay ancianos que tienen actitud de jóvenes. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Pero en Cristo Dios nos da la fuerza, tanto a los jóvenes como también al anciano. Para allá vamos todos, dijo un día un pastor, pues nadie se puede escapar de los años que vienen a cada uno. Todos vamos a saborear un día los años que van a pesar, la vejez, y la vejez no es otra cosa más que experiencia de una vida en esta tierra, pero sobre todo en Dios. No hay nada mejor que llegar a una vejez, pero siguiendo y sirviendo a nuestro Dios. Así que animo a los jóvenes en esta noche de que su pensamiento, su direccionamiento, su sueño, su meta sea que lleguen a una vejez, pero sirviéndole a Dios. Siguiendo y sirviendo a Dios. Amando a Dios, conociendo a Dios, gastándose para Dios. No hay nada mejor que gastarse para Dios, porque ahí hay bendición. Pero si que se gasta para el mundo y para el pecado, hay pérdida, porque no hay ganancia. Jesús dijo, ¿qué ganará el hombre? ¿No es cierto? Si ganare todo el mundo y perdiere su alma. O sea, ¿qué le dará el hombre a su alma? ¿O qué le dará el mundo o las cosas del mundo por su alma? Nada. Pero dice que todo aquel que pierda su vida por causa de él, la vamos a ganar. ¿No es cierto? Entonces, no hay nada mejor que servirle a Dios, y le doy gracias a Dios. Sentí en mi corazón hoy llevar una palabra, este último culto de servicio a nuestro Dios como ministerio juvenil, pero es para todos nosotros porque lo hacemos para el Señor. Entonces sentí traer una palabra para que entendamos de que no hay nada mejor que servirle a Dios. Y puedo hacerlo con toda libertad porque Dios me rescató de joven. Yo tenía 23 años, hermano, recuerdo que Dios me alcanzó. 23 años. Tengo 35 años en el Evangelio, no sume. Amén. Tengo 35 años en el Evangelio y gracias al Señor Dios me alcanzó joven. Estaba pollito todavía. Bueno, y sigo pollo en el Señor, ¿no es cierto? Porque Dios nos rejuvenece. Bien, abra conmigo la Biblia, por favor, en Hechos capítulo 4. Libro de los Hechos, capítulo número 4. Y damos lectura el versículo número 13. Hechos capítulo número 4, versículo, vamos a leer desde el 12 y versículo 13. ¿Lo tiene? Bien. Dice así la palabra en el nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículos 12 y 13. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay, ¿qué dice? Otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuántos nombres hay bajo el cielo para ser salvos? Diga solo uno. Diga así, uno nada más, que se llama Jesucristo. Amén. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, analfabeto, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Repito el 13. Entonces, viendo, quienes veían, los principales, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los escribas, gente de renombre, gente de la farándula de aquel entonces religiosa, gente de la alta, como se dice, ellos viendo el denuedo de Pedro y de Juan, que estaban predicando la palabra y que habían hecho un milagro, habían sanado a un paralítico, dice que viendo y conociéndolo, de que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que el Espíritu Santo nos ayude y sea Él ministrando su palabra para edificación de su iglesia. Usted diga amén. Sí, diga conmigo, en las manos de Dios. Vamos, repita, diga, en las manos de Dios, lo pequeño, diga, lo pequeño se hace grande.
Diga, en las manos de Dios, lo pequeño y se hace grande. ¿Cuántos saben de que Dios es el que engrandece al hombre y a la mujer? Lo que es vil en el mundo, lo menospreciado del mundo, lo débil del mundo, lo que el mundo desecha y desprecia, Cristo lo toma para hacerlo vaso de gloria y vaso de honra. ¿Lo cree o no lo cree? Entonces, lo que es pequeño en el mundo, en las manos de Dios lo hace grande. Lo que en el mundo no tiene valor, Dios lo hace una joya de alto valor. Eso ha hecho Dios con usted y conmigo. Amén, iglesia. Entonces, le quiero predicar en esta hora con este tema. En las manos de Dios lo pequeño se hace grande. Así que si usted se ha creído pequeño, si usted se ha creído una persona insignificante, una persona que cree que no puede dar nada, que no puede hacer nada, si usted cree que lo tildó, lo marcó el destino y aún la misma familia o los compañeros, que usted es bueno para nada, que es la última rueda del coche, que usted nunca llegará a ser grande, que nunca llegará a triunfar, a coronar un sueño, una meta, pues usted vaya desechándose de eso, vaya sacudiéndose su corazón, su mente de cosas que no lo puso Dios, sino que lo puso Satanás y los demonios. Porque cuando venimos a Cristo, Él nos cambia y nos transforma. ¿Cuántos lo creen? La Biblia dice, y le quiero hablar sobre la historia más que todo de los discípulos, y de entre ellos hace énfasis más que todo de Pedro y Juan. La Biblia dice aquí en el capítulo 4 de que había un concilio por los grandes gobernantes de Jerusalén, los gobernantes, versículo 5, se aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, o sea, gente de la alta, gente de peso, de jerarquía grande en la parte religiosa. Dice claramente, y poniéndoles en medio, ¿a quién? A Pedro y a Juan les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros. Mire el discurso de Pedro. Mire por qué lo deja anonadado, lo deja totalmente, como se dice, con la boca abierta a los grandes magistrados, los grandes sacerdotes, sumos sacerdotes y escribas, que era gente muy preparada, gente de elocuencia, gente de la alta, gente letrada, gente realmente eran doctos ellos, era gente muy capacitada, muy preparada. Sin embargo, se quedan perplejos y atónitos de ver el discurso de un hombre que ellos conocían, de un hombre que sabía que era analfabeto, que era del vulgo, que era iletrado, que no tenía ningún estudio, ninguna capacitación académica, no sabían nada, eran rudos ellos. Dice la misma Biblia que lo conocían, que eran rudos y que eran del vulgo, eran iletrados, eran indoctos, eran analfabetos. Pero sin embargo, vemos que Pedro, dice el versículo 8, versículo 8, Pedro lleno del Espíritu Santo. ¿Qué estaba Pedro? Diga, lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo, cuando viene sobre ti y sobre mí, te marca, te hace diferente. El Espíritu Santo puede usar desde un niño hasta un anciano. El Espíritu Santo puede usar hasta una persona que ha estudiado y se ha capacitado en las grandes universidades como alguien que es un analfabeto. Porque el que prepara y capacita y da la habilidad, la gracia, el conocimiento, la sabiduría y la honra sobre un hombre se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que en esta noche le vengo a decir, si usted se creía pequeño, insignificante, pues en las manos de Dios lo pequeño se hace grande. Diga, en las manos de Dios lo pequeño se hace grande. Así que los jóvenes no se sientan menos que nadie. Los jóvenes no digan, no, es que me dice que yo no sirvo para nada. Mentira del diablo. Tú serás un hombre, una mujer de Dios si te dejas usar en las manos del Señor. Si buscas a Dios y te llenas de Dios y permite que el Espíritu Santo venga sobre ti, tú serás diferente. Tú serás alguien
que vas a mover multitudes. Tú serás alguien que vas a ministrar multitudes, que vas a alcanzar multitudes para la gloria de Dios. Tú serás alguien que Dios te va a usar para llevar palabra aún ante gente de la alta, gente de la alta sociedad, como se dice. Dios te va a usar, aunque tú no seas de esa clase, Dios te va a usar. Dios te va a dar esa gracia, esa habilidad, esa capacidad. Te lo digo como testimonio propio, lo que han escuchado mi testimonio. De muchacho siempre he testificado esta parte. Yo era en verdad corto en palabra y era hasta mocho en palabra, porque yo no podía pronunciar la R. Yo lo he testificado. A mí de pequeño me pusieron una chicharra en la boca para que la chicharra haga una terapia en mi lengua y yo pueda pronunciar la R. Yo no podía decir R, yo no puedo decir ferrocarril, yo decía fedocadil, parecía lengua mocha, engreído, pero no era engreído porque me daban látigo. Entonces yo no podía hablar, tenía 8 años, 9 años y era mocho de lengua y me daba vergüenza hablar porque la gente se me burlaba. Y así me crié, así crecí. Me crecí con ese complejo de que me sudaba las manos para dirigirme ante un pueblo. Me sudaba la mano para dirigirme ante alguien o dar una lección oral o pasar al pizarrón en el tiempo de colegio, porque me creí una persona que yo no podía sobresalir adelante. Yo me creí una persona que no tenía la capacidad para dirigirme hacia persona, para dirigirme hacia un pueblo. No tenía la capacidad. Entonces, así el enemigo me marcó. Pero cuando vine a Cristo Jesús, las cosas cambiaron. Cuando vine a Cristo Jesús, las cosas cambiaron. Fue tanto de que en la Marina, cuando uno hace el curso para suboficial, a uno le hacen dar un discurso delante de los almirantes. Los almirantes no son cualquier cosa, son gente preparada, gente capacitada. Y al que da el discurso lo hace en plena formación general ante cerca de 500, 700, 800, dependiendo el grupo de personas que estamos ahí, tanto de personal de planta como personal de alumnado, que estábamos cursando curso clase A, clase Bravo, clase Alfa, clase Charlie y lo que es el mando de liderazgo. Y entre todo ese personal lo seleccionan a uno para ver hasta dónde está la capacidad del don de mando y de dirigirse ante un pueblo, ante una multitud. Y le califican desde el momento que usted se para, de la forma de cómo usted se expresa, de cómo usted mira al público, de que no pasa con la mirada abajo, de si se mueve o no se mueve, si está nervioso o no está nervioso, si gaguea, si repite la misma palabra, todo le califica. Es una serie de calificación y cada uno tiene un puntaje. O saca 100, o saca 50, o saca 30. En el discurso, la introducción, la forma como saluda, cómo se dirige al superior, cómo se dirige al almirante, cómo se dirige al resto de los compañeros, cómo introduce el discurso y cómo termina el discurso. Todo eso lo califica. Todo eso va calificado porque hay oficiales que están de calificadores. Y cuando me tocó a mí, porque soy apellido Arteaga, soy uno de los primeros. Y me metí en ayuno ese día. Digo, Padre, tú tienes que honrarme. Porque te quiere dar nervio cuando te vas a presentar ante multitud de personas. Y cuanto más si son gente de clase de la alta. Y tú te sientes insignificante. Pero te digo en esta hora, libérate en el nombre de Jesús, porque tú no eres poca cosa, tú no eres insignificante, y entiende que si te crees pequeño, en las manos de Dios tú serás grande, en las manos de Dios tú serás honrado, Dios te va a honrar, alabado sea el Señor. Cuando di el discurso y me llegó la calificación de parte del comandante, ¿sabe cuál fue mi calificación sobre 100? 100 sobre 100. 100 sobre 100. Y toditos los compañeros murmuran, claro, pues cómo no va a sacar 100 el hermanito, si el hermanito predica en las calles, el hermanito predica en los parques, en los colectivos, en las campañas, y ya está fogueado, ya ha perdido el miedo. En cambio nosotros no, nos da miedo. Le digo, no es eso, es Dios que te prepara. Entonces uno aprovecha para predicar a los compañeros.
Uno aprovecha para decirle: el que te capacita y el que te da la gracia y la sabiduría y la honra y la destreza y el dominio propio y te da esa valentía, se llama Espíritu Santo de Dios. Así dice la Biblia que Pedro, lleno del Espíritu Santo, se para ante magistrados, se para ante gobernantes, se para ante ancianos, escribas, somos sacerdotes, ante gente de la grande, gente como se dice de la crema y nata. ¿Quién? Un analfabeto, un iletrado, uno del vulgo, uno que ni siquiera había pasado por una escuela, porque era pescador, y los pescadores se lo tenía como gente ruda totalmente. Por eso que era violento Pedro, pero fue formado por medio del Espíritu Santo. Y vemos que Pedro después que desciende el Espíritu de Dios en el día de Pentecostés, por eso motivo a los jóvenes y a cada uno de los hermanos a buscar la llenura, la unción, el fuego, el poder del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, tú dejarás de ser un tartamudo, de ser un debilucho, de ser un bueno para nada. Tú dejarás de ser alguien que te tiembla las manos, que te sudan las manos, que te tiembla la rodilla, que comienzas a gaguear y comenzarás a fluir en la palabra. Aquí había un hermano entre nosotros, no doy su nombre por ética, que él, por su naturaleza, él gagueaba. Su forma de hablar era gagosa. Y cuando él hablaba, decía: ¿cómo enamoró a su esposa? Si gagueaba, en verdad. O sea, que pastor, es que así. Y los hermanos militares saben de quién estoy hablando. Tuvo un tiempo con nosotros, tuvo soltero aquí, después se casó. Y él dice: no, pastor, es que yo no puedo. Y no, Dios te va a usar. Y me recuerdo que un día hubo una campaña evangelística cerca de aquí, en la parte de acá atrás, un día lunes inclusive. Y el pastor de aquella iglesia nos pidió un evangelista. Y lo mandé a aquel hermano con el hermano que hoy en día también es evangelista, mi hermano Abraham Paredes, y como otro hermano más. Le digo: váyanse, pero tú predicas. Le dije al hermano que era gagoso: tú predicas, pero pastor, tú vas a predicar y Dios te va a honrar, Dios te va a usar. No vas a callar en la plataforma, créele a Dios. Oiga, se fue. Me cuentan ellos que cuando llegaron, el pastor lo menospreció. ¿Por qué? Porque dijo: bueno, ¿quién va a predicar? Fueron uniformados, ¿quién va a predicar? Dice el hermano tal. Usted, ¿cómo se llama? Pastor, mi nombre. Dice: uy, ¿qué va a predicar este? Y ellos dicen que el pastor lo menospreció. Como dice: bueno, ya, pues el pastor Giovanni se equivocó. Me manda a un tartamudo, un gagoso, no sé qué va a hacer. Pero él se dejó, como dice, de guiar por el Señor y lo paró en la plataforma. Después que se bajó de predicar, él vio la gloria, vio cómo Dios lo respaldó. Los mismos hermanos me decían: pastor, este varón no gagueó ni un ratito allá arriba. Todo fue que cogió el micrófono, era una carretilla y era una ráfaga, era una ametralladora. Palabra fluía, palabra venida, la unción de Dios, las almas se convirtieron. Oró por las almas, oró por los enfermos, Dios lo respaldó. Y cuando bajamos, el pastor lo felicitó y el pastor dijo: dígale al pastor Giovanni que el próximo lunes, porque estamos haciendo todos los lunes campañas, que te mande también a ti nuevamente a predicar. Al que lo menospreció primeramente el pastor, luego vio que Dios estaba con él, porque cuando tú buscas la llenura del Espíritu Santo, Dios te va a honrar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero ¿sabe cuál es lo extraño aquí? Que en la plataforma él no gagueaba, pero cuando deja el micrófono y se baja a la plataforma, y llegó mi pastor, sin novedad, mi pastor, cumplida la orden. Gloria a Dios, le digo, varón. Me decía: pastor, aquí está gagueando, pero en la plataforma no gagueaba. Es que eso hace Dios, para que la gloria sea de Él, para que entendamos de que Dios es el que hace todas las cosas. Así tú tengas debilidades o flaquezas o limitaciones, Dios se va a glorificar.
Pedro y Juan eran del vulgo, eran analfabetos, eran iletrados, era gente en la cual la sociedad lo despreciaba, lo desechaba. Ellos no eran considerados como alguien importante para cubrir un puesto o un cargo o un liderazgo en la área espiritual, en la área religiosa. Pero viene Cristo y lo levanta y lo llena de su Espíritu Santo. Viene Cristo a algo pequeño, insignificante, lo hace grande, lo llena del Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que permite que ante muchas personas como testigos sanen a un paralítico. Pedro dijo al paralítico: no tengo plata ni oro, por lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y por haber sanado a ese paralítico lo estaban juzgando. Habían hecho un concilio, el concilio se había reunido, lo estaban sentenciando, lo estaban juzgando ahí, de que con qué autoridad él había sanado a aquel enfermo. Ellos no veían, la gente cuando está ciega no ve la gloria de Dios, no ve de cómo es posible lo grande y lo maravilloso de Dios, de cómo es posible que alguien letrado, alguien analfabeto, un pescador, alguien que es bueno para nada, alguien que nunca ha hecho nada, alguien que nunca se ha preparado, de un momento Dios lo está usando, de un momento Dios está sanando un paralítico, solamente con decir en el nombre de Jesús levántate. No ven el milagro, no ven la gloria de Dios en estos hombres, sino que están diciendo por qué lo sanaste y con qué autoridad lo hiciste. Pero la Biblia dice que todo esto pasó para testimonio, y en el versículo 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu. Eso es lo que marca la diferencia en un hombre y en una mujer, en un joven, marca la diferencia, ser lleno del Espíritu Santo. Les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Los ancianos no está hablando ancianos con canas, está hablando de gente anciana en el liderazgo, gente anciana en un liderazgo. Eran gente de la alta en la área religiosa, como pueblo de Dios, pueblo judío. Entonces dice: y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, o sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra. Mire el discurso de Pedro, alguien que no tenía homilética, no tenía ética, no tenía hermenéutica. Cómo traza un discurso. Dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, en ver y el escuchar todo este discurso y todas estas palabras, que ellos decían: ¿de dónde le sale esta palabra? Si lo conocemos. El 13 dice que ellos lo conocían. Entonces dice: viendo el denuedo, o sea, viendo esa excelencia, viendo esa elocuencia, viendo ese verbo, ¿no es cierto? Ese verbo en su palabra, ser un orador, ser alguien como que haya estudiado tantos años, pero él era un analfabeto. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres, ¿qué dicen? Que eran hombres. ¿Qué significa sin letra? Analfabeto. ¿Qué es un analfabeto? Que no sabe ni leer. ¿Sí o no? Era analfabeto y del vulgo, y se maravillaban. Pero mire lo que ellos reconocen. Ellos reconocían primeramente que eran analfabetos, que eran del vulgo, que eran iletrados, ¿no es cierto? Que no tenían conocimiento, no tenían preparación, no tenían un estudio académico. Pero también reconocían algo, que es lo que usted y yo debemos preocuparnos de que la gente dé testimonio. Dice: y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué reconocían los grandes? Que habían estado con Jesús. O sea, no solamente reconocían y conocían que eran analfabetos y letrados del vulgo, sino que habían caminado con Jesús, habían estado con Jesús, habían vivido con Jesús, habían aprendido de Jesús. En otras palabras, ellos estaban diciendo: veo ahora de que no es necesario de que estos hombres, que no importa que no hayan pasado por un estudio, una escuela, un colegio, una universidad,
Mas sin embargo, por haber caminado con Jesús, diciendo que era el rabino, el maestro de maestros, el ungido, el Cristo, el Mesías, Dios lo capacitó a ellos a un punto tal de que los ha hecho vasos de gloria, vasos de honra, vasos de bendición, donde Pedro que no era nada ni nadie ante la gente de la sociedad, ¿cómo es posible que Pedro se pare? Pedro iletrado, Pedro sin conocimiento, Pedro sin poder leer ni saber lo que es un discurso, ni saber lo que es una conferencia, se para ante los gobernantes, ante los principales, ante los grandes y le da un discurso pero bien bueno, un discurso como se dice pelado, un discurso como se dice a calzón quitado, un discurso donde lo estremece, donde les toca la herida a ellos, porque dice: vosotros que crucificaste, al que vosotros crucificaste es el Jesús, el que el Dios de los cielos lo levantó de los muertos, es que ha levantado y ha sanado a este paralítico, y por eso me juzgan. Y ellos estaban maravillados. Amén, iglesia. Quiere decir que si usted y yo nos dejamos llenar de Dios, nos dejamos usar por Dios y buscamos a Dios, usted y yo seremos en las manos de Dios vasos de gran bendición, vasos de gran gloria, vasos de gran honra. Dios te va a usar. Dios te va a usar, iglesia. Quizás tú puedes haber sido el muchacho más inquieto, el muchacho más travieso, la muchacha más traviesa, pero si te alineas en Dios, Dios te cambia. ¿Lo cree o no lo cree? Dios te cambia. Y te voy a poner un ejemplo de alguien que está aquí, que quizá usted no lo conoce. Cuando iniciamos con la iglesia aquí está mi hijo Jean-Pierre, hijo hablando en el término espiritual. Ponte en pie, Jean-Pierre. ¿Quién se acuerda de él cuando era pequeño? Los líderes se acuerdan, ¿no? Oiga, Jean-Pierre nadie lo soportaba en la iglesia. Siéntate nomás, hijo, gracias. Nadie lo soportaba en la iglesia. Él ya no está aquí ahorita porque se iba a vivir con los padres a Quevedo, pero Dios lo levantó aquí y está sirviendo allá. Nadie lo soportaba aquí, ni yo lo soportaba, porque no le miento, era pero tremendo, era inquieto de los inquietos, era demasiado inquieto, pero fue creciendo. Y como todos los días la mamá lo traía, mire, el traer a la iglesia a sus hijos no es en vano, algo Dios va a hacer y algo Dios está haciendo. Aparentemente usted cree que Dios no está trabajando en sus hijos. No, Dios está trabajando en los hijos. Usted tráigalo. Así sea que le haga dolor de cabeza, sea que usted tiene que pararse y ponerse atrás y agarrarlo y amarrarlo, pero algo Dios está haciendo. Usted no diga: no, yo no voy a la iglesia porque mi hijo me hace pasar vergüenza. No, tráigalo. Tráigalo. Que Dios le va a la victoria. Mire, comenzó a crecer Jean-Pierre, comenzó a crecer y comenzó a cambiar. Su comportamiento comenzó a cambiar para bien, no para mal y peor, sino para bien. Y comenzó a tener un interés por servirle a Dios. Se lo comenzó a poner en el coro. Ese pastor que ya está bien, prepáralo para el coro, que por ahí parecía gallito ronco, pero gloria a Dios. Comenzaba a dar. El pastor, quiero aprender el teclado. Y comenzó por ahí el tiquitaca, pero algo sabía. Y hoy en día él sirve a la iglesia donde está yendo allá en Quevedo. Comenzó a ayudarnos a trabajar en la parte del sonido, en la parte de la transmisión. Comenzó a prepararse, comenzó a aprender, a tener conocimiento y a servirle, y su comportamiento cambió y comenzó a ser responsable. Venía temprano, estaba todos los días aquí, estaba en los servicios de culto, estaba en las vigilias, en los ayunos, ¿no es cierto? Y comenzó Dios a prepararlo. Entonces, doy testimonio de él para gloria de Dios, para que veamos de que Dios cambia. Amén, iglesia. De que Dios transforma, de que Dios es un Dios que limpia el testimonio. Que Dios limpia el testimonio. Usted ore y diga: Señor, si yo he dado mal testimonio, limpia mi testimonio ante la gente. Limpia mi testimonio ante mi familia. Limpia mi testimonio ante mis amigos, ante el barrio, ante la iglesia, ante la sociedad.
Quizá hice algo malo, algo indebido, algo que no tenía que haber hecho. Padre, una torpeza, perdóname, limpia mi testimonio. Y va a ver que Dios va a limpiar su testimonio, porque en la obediencia, en la humillación, en el quebrantamiento y en caminar de la mano con Dios, la vida del hombre, la mujer será cambiada para bien y no para mal, porque lo pequeño en las manos de Dios se hace grande. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Lo imperfecto Dios lo hace perfecto. Lo que no vale Dios lo hace útil. Lo que nadie da un centavo, todos lo quieren pelear después. Y serás importante donde tú vayas. Serás de bendición donde tú vayas. Si Dios lo preparó aquí. Ahora está sirviendo. Le digo, ahorita estaba visitándonos. Digo, ¿cómo está? Bien, pastor, estamos sirviendo allá. Entonces, qué bueno de que Dios lo haya levantado, haya aprendido un talento y esté siendo de bendición allá. Amén, iglesia. Entonces, eso es satisfactorio, eso es bueno. Amén, iglesia. De ver cómo jóvenes se levantan, de ver cómo jóvenes les sirven a Dios. Por lo tanto, yo animo a los jóvenes que no están comprometidos. Yo le animo a los jóvenes que no están involucrados. Yo animo a los jóvenes que casi no vienen. Y si vienen, no están aquí. O sea, está el cuerpo, pero su mente está por otro lado. Está el cuerpo, pero su mente está en el fútbol, está en la telenovela, está en la amiga, en el amigo, en la farra, en la diversión, en qué sé yo, en cualquier cosa, pero menos aquí. Está solo el cuerpo, pero no está su mente, y tampoco está su espíritu. Entonces yo le animo a los jóvenes que no hay nada mejor que buscar a Dios. Yo le animo a los jóvenes y le digo en esta hora, y los comprometo, y aún le doy esta palabra y comprometo al Señor de que si usted y yo nos entregamos en las manos de Dios, nos dejamos usar por Dios y lo buscamos, usted será un joven exitoso. Usted será un joven bueno para bien. Usted será un joven que marcará la diferencia. Usted será un joven que Dios lo va a usar. Usted será un joven que Dios lo va a engrandecer. Usted será un joven que será siempre todo lo que emprenda, Dios lo bendecirá, Dios lo prosperará y Dios lo respaldará. ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso al Señor, porque lo pequeño en Dios se hace grande. Amén, iglesia. ¿Quién hizo grande a Pedro? ¿Quién le dio honra? ¿Quién le dio gloria a Pedro? El Señor. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre él. Entonces esto no es cuestión solamente de llamarme cristiano, es cuestión de buscar a Dios. Dice que todos los días Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, 3 de la tarde. La hora novena, hora de la oración, que es 3 de la tarde. 3 de la tarde donde usted le comienza a coger el sueño. ¿Sí o no? Donde usted está que cabecea. ¿Por qué? Porque le viene el sueño después de la comida. Pero a las 3 de la tarde Pedro y Juan tenían la buena costumbre de subir a orar al templo. Y en ese tiempo donde Dios mostró su gloria sanando a un paralítico. Luego dice la Biblia que la sombra de Pedro sanaba enfermo. Mire, a ninguno de los discípulos, ni aún a Pablo. Cambio, Pablo era lo contrario de Pedro. Pablo era una persona elocuente, una persona preparada, una persona ciertamente un doctor del conocimiento del Torá. Pablo se codiaba con los magistrados. Pablo era hasta miembro del Sanedrín, como que dice, era parte del Congreso. Pablo era una persona muy importante. Pablo tenía doble nacionalidad. Y escúcheme, en aquel entonces un judío que tenga nacionalidad también romana no era cualquier cosa. No era cualquier cosa, era alguien de peso. Era alguien de peso. Pablo era alguien de peso, porque Pablo era judío y era también ciudadano romano, dice la Biblia. Y en aquel entonces ser ciudadano romano y ser judío y ciudadano romano no era cualquier cosa. Pablo se preparó a los pies de Gamaliel, que era uno de los grandes de los maestros de gran renombre y respetado en aquel entonces. Así dice la Biblia. Y ni aún Pablo, la Biblia dice que la sombra de Pablo sanó enfermo, no. Pero la Biblia dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Pero no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía
al Espíritu de Dios, el Espíritu del Nazareno, al Espíritu Santo? ¿Cuánto anhela al Espíritu de Dios en tu vida? El que te hará diferente, el que te marcará, el que te hará una joya valiosa en las manos de Dios, se llama el Espíritu Santo. Por eso busca de Dios. ¿Qué es lo que permitió que pueda crecer en Dios? Porque el pastor que me predicó, el que me discipuló, me dijo: Giovanni, ¿quieres que Dios te use? ¿Quieres tú servirle un día a Dios? Le digo: sí. ¿Qué debo de hacer? Haz un estudio, me dijo, del Espíritu Santo. Tú mismo vas a hacer un estudio del Espíritu Santo. Entra en la concordancia y comienza a sacar y llena hojas y hojas sobre qué es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Para qué es el Espíritu Santo? ¿Para quién es el Espíritu Santo? ¿Qué función viene a hacer el Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en el creyente? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros? Y usted va a ver que va a crecer. Le dije: seguro, sí. Digo: pero no me lo ha dado. No, tú tienes que estudiarlo. Tú saca el estudio. Vamos, métete en Dios y métete en la palabra. Y comencé a hacer un estudio del Espíritu Santo. Y eso me comenzó a dar crecimiento. Eso me comenzó, Dios permitirá que pueda meterme en la área espiritual y conocer lo espiritual, conocer los misterios. Y comencé a tener experiencia con el Espíritu de Dios. Tenía experiencia con demonios, pero una experiencia que tenía con demonios en sueños, Dios me mostraba su gloria. Porque en el sueño veía que los demonios me ahorcaban, me asfixiaban, me paralizaban. Le estoy hablando literalmente. Yo abría los ojos y veía unos demonios grandotes ahí con unas manos grandotas que me asfixiaban. Y literalmente cogían la colcha y me arropaban y me paralizaban el cuerpo. Y solamente de mi interior salió una voz que decía: en el nombre de Jesús. No podía hablar, pero de adentro salió una voz: en el nombre de Jesús. Y eso explotaba. Y Dios comenzaba a mostrarme su gloria, su poder, su autoridad. De esa manera Dios comenzó a prepararme. Comencé a tener experiencia con el Señor, experiencia con demonios que llegó un tiempo que no podía ni orar siquiera. Los demonios se me personificaban, danzaban una danza satánica, una lengua diabólica, hablaban en lengua y Dios me permitía entender lo que decía. Y decía: no tienes poder, no tienes autoridad, no me puedes echar fuera. ¿Por qué? Porque tenía más de un mes que no podía orar, que no podía ayunar, que no podía vigilar. Iba a leer la palabra, me dormía; iba a orar, me dormía; iba a ayunar, corría a comer enseguida. Porque eso es lo que hacen los demonios: paralizarte, robarte la bendición. Por eso te animo en este año que vamos a entrar en 21 días de ayuno. No permitas que el diablo te ponga debilidad o desánimo o duda o temor o incredulidad. El Dios de los cielos te va a ungir, te va a preparar, te va a capacitar y vamos a ayunar los 21 días y tú serás un hombre lleno de Dios, un hombre con el poder de Dios, un joven lleno del Espíritu Santo. Y cuando tú digas: en el nombre de Jesús, lleno del Espíritu de Dios, ese demonio se va a ir. Algo me ha hecho sentir Dios en estos tiempos, de que la gente, hablando en el pueblo cristiano, el cristiano que se va a mantener y va a perseverar cada año, porque cada año viene cargado de mayor maldad, solamente la gente ungida, la gente llena de Dios, la gente consagrada, la gente llena del Espíritu Santo, la gente que ora, que ayuna, que busca, que se aparta del pecado, llena de Dios, es la gente que va a mantenerse. Pero los que andan por ahí chuecos y torcidos y que medio por ahí dando manotones de ahogado, que son cristianos de lunes a jueves y viernes y sábado, se pervierten, el domingo viene, se golpean el pecho como católicos, no van a ver gloria de Dios. El enemigo se los va a comer vivo. Porque el enemigo al único que respeta es al que está lleno de Dios. Pero al que no está lleno de Dios, el enemigo lo hace picadillo. Porque es Dios el que te da el respaldo y el poder y la autoridad. Y te da la valentía, la destreza, el coraje, el valor. Para que tú te enfrentes a cualquier persona usada por los demonios. No le tengas miedo. Y le reprendas al diablo en la cara. Y le reprendas a los demonios en la cara. Usando el nombre de Jesús. Porque en ese nombre hay poder. Amén, iglesia. En ese nombre hay poder. Entonces, jóvenes, levántate en Dios. Mire, conozco un joven de la iglesia de donde vengo, donde Dios me formó. Muchacho que lo conozco desde pequeño, que se crió con mis hijos.
tiene la edad de mis hijos, o 34 años. Todos los días lo llevaban a la iglesia. Como todo niño inquieto. Fue creciendo, entró al colegio. ¿Qué hacía él cuando daba de vacaciones? ¿Sabe qué hacía cuando le daban vacaciones del colegio? 15 días, 20 días. En las vacaciones de fin de año, en las vacaciones ya del año, terminando el año lectivo. Se encerraba en ayuno en la iglesia. Un joven, estoy hablando adolescente, tenía 14 años, 15 años. Nos admirábamos con mi esposa era anciana en la iglesia. Yo era ministro evangelista. Y me sorprendía de ver cómo le pedía permiso al pastor, le pedía la llave y se encerraba en la iglesia 7 días, 14 días, se encerraba 21 días en ayuno. Nadie le decía que ore, la mamá no le decía que ore ni el papá tampoco, solito él se metía en Dios. Terminó el colegio, se metió a la universidad, comenzó Dios a levantarlo como evangelista, lo invitaban a predicar, los padres de escasos recursos, se metió a estudiar a la universidad, lo que es odontología. Dios le pagaba los estudios porque a él lo invitaban a predicar y de los que le daban de las ofrendas por la predicación, porque Dios es un Dios que bendice a sus hijos, aquellos que le sirven a él. Dice que el que vive del altar, coma del altar. El que trabaja en el altar, Dios lo sostiene. Porque el evangelio es un trabajo en el Señor. El servir a Dios es un trabajo. El servir a Dios no es de gente vaga. Cuando usted trabaje para Dios, aunque no le dé el hombre, del cielo viene el cheque, del cielo viene la bendición, del cielo vienen los recursos, del cielo viene lo que tú necesitas. ¿Lo cree o no lo cree? Pero trabajemos para Dios. Este joven comenzó a predicar, predicaba la palabra y estudiaba, y él mismo se pagaba los estudios. Se graduó de odontólogo, se enamora de una joven colombiana, se va a Colombia, se casa con la joven. Para no alargarle, hoy en día es un ministro que tiene una empresa internacional y que anda recorriendo países, lo invitan a muchos países, siempre nos visita la casa porque nos considera una familia, y a mi madre y a mi esposa le dice mamá, porque se crió mucho con nosotros. Y siempre pasaba en casa y mi esposa le aconsejaba. Y siempre dice a mi esposa, madre, ¿cómo está? Dios le bendiga. Y cuando viene nos visita en la casa y nos testifica cómo Dios lo ha levantado de la nada, sin ayuda de papá y mamá, sin ayuda de nadie. Dios lo levantó, Dios lo ha honrado, Dios lo capacitó, le dio la gracia, le dio la destreza para decirle que me dice mi hermano Giovanni, porque nos consideramos mucho, me dice hermano Giovanni, para decirle que la profesión que estudié no la ejerzo. Él no ejerce la profesión de odontología. Un tiempo nos acompañó, cuando hicimos una brigada médica en Nueva Esperanza, nos acompañó a sacar unas muelas por ahí a unos morenos colombianos, que le sacó como 4 muelas, que tenía que ponerle la rodilla porque no le salía la muela a ese varón. Entonces se recuerda hermano Hugo que estábamos allá y trabajó con nosotros ese tiempo, pero solamente ahí aplicaba el conocimiento, porque Dios lo comenzó a levantar y a bendecir. Entonces Dios lo ha bendecido tanto de que siendo joven, estoy hablando de un joven de 34 años, tiene su matrimonio, está bien, gracias a Dios, tiene sus 2 niñas, tiene su empresa allá, tiene inclusive hasta un hotel, y se mueve a muchos países a predicar, a llevar conferencias, a llevar charlas, a llevar predicaciones. Dios lo usó, Dios lo levantó. ¿Cómo lo levantó Dios? Uno que conoce el testimonio de él, lo levantó porque fue un joven que se metió en Dios. Lo levantó porque fue un joven que mientras otros paseaban, él estaba ayunando. Que mientras otros estaban comiendo, él estaba ayunando. Él estaba encerrado en la iglesia. Nadie le decía que se encierre, él solito se encerraba porque él quería ser diferente, porque él quería marcar la diferencia, porque él quería ser un joven exitoso. Por lo tanto, le digo a los jóvenes en esta noche, el éxito no está en mucho estudiar, el éxito no está en mucho trabajar y en mucho estudio. El éxito está en Dios, el éxito está en buscar a Dios, en servir a Dios, en amar a Dios, en conocer a Dios, en meterse a lleno con Dios, en llenarse del Espíritu de Dios. Ahí está el éxito. Dios te hará una persona importante. ¿Cuántos conocieron o escucharon predicaciones del doctor Darío Salas?
un ministro que ya partió con el Señor, era un gordito blanco. Ponga Doctor Darío Sala en YouTube, y es alguien que desde pequeño él comenzó a leer la Biblia, y él sabía la Biblia, digo sabía porque está con el Señor, él sabía la Biblia sin abrir la Biblia. Él decía, ábrame en tal capítulo, en tal libro y en tal versículo. Y si usted leía mal, él le corregía sin la Biblia. Le decía, no, estás leyendo mal, no dice así. Así dice, sí es verdad. Era una Biblia viviente, era una Biblia andante. Y él testifica en sus enseñanzas, tiene grandes enseñanzas profundas. Grandes enseñanzas. Doctor Darío Sala se llama él. Grandes enseñanzas. Y él testifica de que desde pequeño a él le dijeron, estudia la Biblia, lee la Biblia, aprende la Biblia y Dios te hará un hombre grande. Y él dice, yo he viajado a muchos países, Dios me ha enriquecido, Dios me ha prosperado, Dios me ha llenado de sabiduría. ¿Cómo? Solamente por leer la Biblia, solamente por estudiar la Biblia, solamente por saber la Biblia. La palabra de Dios me ha dado sabiduría. La palabra de Dios me ha dado gracia. La palabra de Dios me ha dado conocimiento. La palabra de Dios me ha abierto puertas. Y la palabra de Dios me ha prosperado. Era un hombre próspero. Era un hombre bendecido de Dios, pero muy humilde. Pero con unas enseñanzas muy profundas. Sabía de todo. Oiga, una sabiduría. No sé cuántos han escuchado el mensaje de él. ¿Cuántos han escuchado testimonio o enseñanza del hermano Darío Salas? ¿Cuántos han escuchado? Nadie. Escúchelo. Tiene buenas enseñanzas científicas con la palabra. Le habla de las cosas atómicas, le habla de todo, que usted se queda perplejo. ¿De dónde este hombre sabe tanta sabiduría? Y no es que él leía, todo estaba aquí. Tenía una capacidad como una esponja que todo lo que escuchaba absorbía y lo retenía. Una excelencia en Dios. Un hombre de Dios. Pero se fue con el Señor. Hoy en día creo que su hijo está trabajando en el ministerio de él. Y por ahí creo que también algo ha absorbido y ha podido él aprovecharse de lo que su padre tenía. O sea, de pedir, de anhelar, de desear lo que su padre tenía. Usted debe anhelar lo bueno de Dios. Usted péguese a hombres de Dios, péguese a mujeres de Dios. Y usted va a crecer, y usted va a aprender. Y Dios le va a dar lo de ese hombre, se lo va a impartir a usted. Y usted será una persona que va a ser usado para la gloria del Señor. ¿Cuántos lo creen? Pero si usted se une a un carnal, usted terminará siendo un carnudo. Si usted se une a un mundano, usted terminará tomando y fumando. Si usted se une a alguien que casi no congrega, usted se volverá un religioso nada más. Si usted se une en chismoso, lengua larga, criticón, usted terminará siendo una persona criticona, murmuradora. Una persona que todo lo censura, que todo lo critica. Pero si usted se une a un hombre de Dios, una mujer de Dios, de oración, de santidad, que guarda su boca, que guarda su lengua de hablar, de criticar, y que solo predica la palabra, y que solo en su mente, en su corazón está buscar a Dios, meterse en Dios, servirle a Dios, consagrarse en Dios, entonces usted será diferente. Usted será uno de los hombres y mujeres de Dios que han marcado la historia. Usted seguirá marcando o llenando el libro de la historia de los hechos de Dios, de hombres que Dios ha usado. También Dios te usará a ti para la gloria del Señor, porque lo pequeño en Dios se hace grande. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Dele fuerte aplauso al Señor. Amén, iglesia. Así que valoremos lo que Dios nos ha dado. No seamos como Esaú. ¿Quién sabe la historia de Esaú y Jacob? ¿Qué pasó con Esaú? ¿Qué menospreció? La primogenitura. ¿Y para qué quiero yo esa primogenitura? ¿De qué me vale? Dijo, dame para acá, dicen los frijoles, tengo hambre. Pero Jacob era inteligente. Jacob era inteligente. Lo que Esaú, su hermano,
mayor menospreció. Dijo, esto es para mí. El evangelio es para gente inteligente. El evangelio es para gente que valora y que sabe que la bendición y el éxito y la prosperidad en esta tierra está en Dios. Entonces usted aprovéchela. Si otro la deja, usted métase ahí. Dígase, yo quiero eso. Yo quiero lo que aquel hermano está menospreciando. Yo quiero lo que aquella hermana, Dios mío, no lo valora, que tú le has dado. Dámelo a mí. Y va a ver que Dios se lo va a dar. Porque dice la Biblia que cada uno ha recibido de parte de Dios talentos. ¿Sí o no? El asunto está que usted multiplique esos talentos. Los talentos no es para guardarlos, es para ponerlos por obra. Es para usarlos en las manos del Señor. Entonces Esaú menospreció tristemente la posición de primogénito, pero Jacob la deseó y la aprovechó. Entonces no menospreciemos una salvación tan grande. Usted es joven, ahorita que está con toda la fuerza, sírvale a Dios. ¿Cuántos jóvenes no hay sirviéndole a Dios, mi hermano? Hay jóvenes que mueven estadios, llenan estadios. Hay jóvenes que llenan coliseos. Jóvenes que están siendo levantados por el poder del Espíritu Santo. Hay un joven chino, no sé cuánto han visto un joven chino, que lo usa tremendamente en liberación, en sanidad. Y un joven nada más. Y el mensaje es sencillo pero profundo. Es un mensaje que hable mucho del corazón. Tiene que ver mucho el corazón delante de Dios. No tiene que ver hipocresía ni falsedad. Tiene que ver transparencia, corazón limpio, corazón íntegro, recto, quebrantamiento, humillación a Dios. Y luego el Espíritu Santo comienza a moverse. Entonces, Dios no hace excepción de personas. ¿O acaso usted cree que somos la excepción? ¿O acaso usted cree que Dios no está con Ecuador y que el Espíritu Santo no está en el Ecuador y no está con la iglesia en el Ecuador? No, el Espíritu Santo está con nosotros. El asunto está es que nosotros debemos comprometernos con Dios. Entonces, si los jóvenes se comprometen, ustedes marcarán la diferencia. Entonces, es necesario que el 2024 entremos con un compromiso, con un desafío, y que se comiencen a levantar los jóvenes a predicar, a servir, a hacer algo. Diga, Señor, ayúdanos como ministerio juvenil a hacer algo diferente. No para vanagloria ni para competencia. No, sino, Señor mi Dios, para extender tu reino, porque el tiempo es corto y las almas se están perdiendo. ¿Cuántos jóvenes no se están perdiendo en la droga, en la delincuencia, en el sicariato, y están muriendo? El diablo los está matando. Los usa para delinquir, para matar, para robar, para cometer actos vandálicos, y luego él mismo los mata y se los lleva al infierno. ¿O no es así? Así es, porque el diablo paga mal, pero Cristo paga bien. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que guardemos nuestro corazón, jóvenes. Cuídese, entremos al 2024 con un anhelo y un deseo de buscar a Dios. Y usted no pregunte, ¿tú vas a la vigilia? No, usted vaya aunque otro no vaya. Usted no pregunte, ¿tú vas a ayunar los 21 días? No lo sé, yo tampoco. No, usted ayuna aunque otro no lo haga. Amén, iglesia. Pero usted pelee su bendición. Usted no se deje arrastrar hacia el mal por nadie. No imite lo malo, imite lo bueno. Amén, iglesia. Entonces, le pongo un desafío a los jóvenes en esta noche. Este último culto de este año como ministerio juvenil. Que Dios me permita ver jóvenes que el próximo año estén predicando, estén evangelizando, sean grandes intercesores, sean grandes ministros de Dios. Que comiencen a levantarse también. Y que se capacite, que usen la tecnología y que diga, pastor, mi meta es poner una estación de radio por internet o en sí de televisión por internet, un programa propio nuestro. Quiero servir al ministerio, servirle a Dios, y ahí comenzar a entrevistar jóvenes de lo que Cristo ha hecho, de cómo Cristo lo ha transformado, y va a ver que Dios te va a bendecir. Pero siempre con ese objetivo de glorificar a Dios. Y Dios te va a proveer y Dios te va a suplir. Una de las metas nuestras es tener una propia radio. Una radio propia nuestra. Y tener nuestro propio canal
por internet, por las redes sociales. Que Dios nos ayude, pero con la finalidad de glorificar a Dios. Hemos iniciado en la pandemia con la transmisión de la oración, pero queremos que Dios nos lleve hacia cosa mayor para bendición al pueblo. Amén, iglesia. Entonces es bueno ser útil en las manos de Dios y hacer algo para Dios. Así que yo lo comprometo a hacer algo, hagamos algo para Dios. Hagamos algo para Dios. No estemos con las manos desocupadas y vacías ahí, sino que hagamos algo para Dios. Diga, Señor, usa mi vida, dame el talento, dame la habilidad, dame la capacidad. Permíteme hacer algo, Señor. Permíteme, Dios mío, destacarme en algo. Y va a ver que Dios lo va a hacer. Diga, Señor, hazme un empresario, pero que en la empresa yo te glorifique, que ahí predique la palabra y que dé trabajo a muchos jóvenes que están en las calles y que dé de comer a mucha gente pobre. Ayúdame. Si usted tiene un pensamiento de servir, Dios le va a prosperar y Dios le va a ayudar. Amén, iglesia. Pero no sea de un pensamiento pobre. No sea de un pensamiento, no más quiero terminar por el bachillerato y por ahí comenzar a vender papas nada más y se acabó. No. Anhele salir adelante. ¿Sabe de dónde vengo yo? Vendiendo caramelo. Sí, lo que he escuchado en mi testimonio. Yo vendía caramelo de muchacho, betunaba zapatos, vendía periódicos en las calles, vendía helado de bolos de tamarindo en los colegios nocturnos. Esa fue mi adolescencia. Esa fue mi niñez y adolescencia. Trabajaba en vulcanizadoras sacando llantas de camiones y de bus y dándole combo ahí. Y negrito ahí embarrado. Me bañaba con deja para que me salga la grasa. Y comenzaba a estudiar de noche. Así fue mi adolescencia, mi juventud. Y Dios me permitió después entrar a la Marina. Y gracias a Dios pasó 30 años en la Marina. En la Marina Dios me alcanzó. En la Marina le serví a Dios. Terminé mis años sirviéndole a Dios. Y gracias al Señor, este ministerio es fruto de la predicación de muchos hermanos que le creyeron a Dios. Yo soy fruto de este ministerio. Y no solamente fruto que fue alcanzado por este ministerio en el año 89, sino que por la gracia de Dios, Dios me ha puesto como cabeza de este ministerio, como pastor principal de esta organización. Un ministerio que inició pequeño, con 6, 7 hermanos. Hoy en día es una organización a nivel nacional, con más de 28 iglesias, con más de 7, 8 ministerios, con más de 10, 15 células cristianas militares en los repartos militares. Porque eso hace Dios. Cuando usted se entrega, cuando usted se rinde, cuando usted se gasta para Dios, cuando usted trabaja para Dios y es agradecido con Dios y valora lo que Dios le ha dado, pues Dios hará con usted proezas, Dios hará con usted cosas grandes, Dios hará con usted maravillas. Amén, iglesia. Porque el único que nos puede cambiar y usar para bien y sernos vasos de honra, de gran precio, joya de gran precio, se llama Jesucristo. Pero cuando hay un corazón de servirle a Dios, no de competencia, no de vanagloria, no de lucro, sino de servirle a Dios. Yo siempre he dicho, yo nunca quise ser pastor. Soy pastor por voluntad de Dios y por obedecerle a Dios, porque nunca quise ser pastor. Entonces, cuando usted por amor a Dios, usted valora esto y tiene en poco las cosas del mundo, Dios te va a recompensar. Porque algo de que yo tuve en poco por amor al Señor, es que lo que le manifestaba creo el día miércoles, y lo que otra vez se lo he testificado, de que a mí me salió la residencia americana, norteamericana en el año 90, porque estaba en trámite para mi residencia, y Cristo me alcanza. Y me caso. Y ya casado no podía irme. Y yo tenía temor a Dios de mentir al consulado. No me presenté al consulado. Me mandaron 3 cartas. El consulado me dijo, preséntese, señor Giovanni Arteaga, o pierde la residencia, pero no me presenté. Dije, Señor, no, yo no me voy mintiendo. Tenía que mentir, yo no me voy mintiendo. Y si un día voy a Estados Unidos, no voy a trabajar, voy a pasear y voy a predicar tu palabra a mi familia, a la familia de mi padre. Pues yo no voy a trabajar, yo voy a pasear y a predicar tu palabra. ¿Y sabe los cuántos años se cumplió?
¿Ah? Se cumplió a los 20 años. Desprecié la residencia americana. Dice, ahora aquí tú me vas a bendecir, aquí tú me vas a prosperar. Y aquí Dios me ha bendecido y en este país Dios me ha prosperado. Puedo volver a retomar la residencia haciendo los papeles ahorita porque hay esta oportunidad. Porque mi padre es ciudadano americano y mis hermanas son americanas. Y puedo retomar los papeles. Digo, pero ¿para qué quiero residencia americana? Si estoy bien en Ecuador. Aunque estén matando, mientras le esté... Mire, cuando usted sabe a lo que Dios le llamó, cuando usted tiene claro el llamado y la visión que Dios le ha dado y donde Dios lo ha puesto, ahí usted es bendecido, prosperado y guardado y el diablo no lo toca. Cuando dicen gloria a Dios, porque la prosperidad no es Norteamérica, la prosperidad es Cristo Jesús. Yo no sé por qué hay gente que se arriesga a ir por ese desierto del Darién, creo, ¿no? Y por agua y por pagando y hasta los estafan a veces y quedan hasta muertos ahí mismo. Si cuando llega a Norteamérica la cosa es otra. Ahora que por la gracia de Dios puedo salir, porque tengo, gracias a Dios, la visa y puedo viajar, me di cuenta y digo, ¿para qué voy a venir a Estados Unidos? Si aquí el que no trabaja no coma. Si aquí la familia dice, bueno, el muerto a los 3 días pesta, haz algo porque si no, váyase de aquí. Aún la propia familia, porque la gente que está en Norteamérica, lo que lo mueve es el dólar. Y todos hablan de trabajo, todos tienen que trabajar. Los niños se crían solos, la familia no come juntos, la familia no puede pasar juntos porque hasta los domingos se trabaja. Y lo que trabaja es para gastar, y lo que trabaja es para pagar. Y la gente vive es afligida y cansada. Nada más, ¿de qué vale que tenga? Pero si no tienen libertad ni para buscar a Dios, no, ellos no congregan casi. Ellos no pueden congregar, ellos no ayunan, no vigilan. No pueden predicar como nosotros, un aire libre. No pueden predicar y armar una plataforma y predicar al aire libre. Nosotros tenemos la bendición de pararnos en un parque, en una esquina y predicar la palabra. Armar una plataforma y salir. Tenemos la bendición de salir aquí afuera. Y mire, muchos, hay fruto. Mire, hay fruto de comenzar a hacer los cultos acá afuera. Aquí está mi hermano. Ahí está mi hermano Francisco. ¿Sí o no, Francisco? Francisco es alguien que pasó por aquí y se quedó. Y se entregó a Cristo en una predicación allá afuera. Tenemos la libertad de predicar allá. Allá no hay esa libertad, iglesia. Entonces, ¿para qué el sueño americano si me seco? No, iglesia amada. El sueño del cristiano debe ser el reino de los cielos. El sueño, al no ser que sea Dios que te lleve, a no ser que sea Dios que te lleve para usarte para la gloria de Dios. Amén. Pero ir para estar solamente agachando y trabajando, ¿para qué? No congrego, no ayuno, no vigilo, no le sirvo a Dios, no puedo hacer nada porque tengo que trabajar. ¿De qué vale que tenga? ¿De qué vale que tenga casa y dinero allá y carro si espiritualmente estoy seco y vacío? ¿O no es verdad? Oiga, pero aquí tenemos libertad. Todos los días congregamos, vigilamos, ayunamos, sabemos hacer actividades al aire libre y estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos extendiendo su reino. Así que jóvenes, les animo el 2024 a marcar la diferencia, a comenzar a amar un plan de trabajo, un plan de actividades y comenzar a llenarse de Dios y salir a dar lo que se están llenando. Se vuelven a llenar de Dios y dan allá y predica y oran por los jóvenes para que el poder de Dios los liberte y sean transformados por el poder de la palabra en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Póngase de pie en esta hora. Vamos a darle gracias al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quiero llamar a todos los jóvenes acá adelante. Quiero orar por ustedes. Quiero orar para que Dios los llene. Quiero ungirlos. Quiero que me ayuden los líderes, por favor. Los hermanos que están en adoración, alabanza. No sé cuál esté abierto. ¿Cuál está abierto? Bien, quiero que vengan todos los jóvenes, tanto los que son parte de aquí del ministerio como los que están visitando también. Ven, pasa adelante. Dios te va a marcar, Dios va a hacer algo, Dios te va a llamar, Dios te va a inquietar, Dios se te va a revelar, Dios se te va a presentar, Dios se te va a presentar en sueño. Dios va a hacer lo que tiene que hacer.
¿Cuántos han escuchado el testimonio del pastor Juan Carlos Harrigan? El testimonio de él. Él era una persona muy humilde. Era una persona, un joven, un adolescente que iba a la iglesia. Él dice que la mamá y el papá eran brujos. Él dormía en un cuarto donde la mamá tenía un altar a los demonios, porque era bruja. En República Dominicana la brujería es fuerte. Y él, siendo un adolescente, comenzó a ir a la iglesia. Y él testifica que una noche se le presenta al Señor y le dice: porque yo te voy a levantar y te llevaré a naciones para predicar mi palabra, y honrarás mi nombre y glorificarás mi nombre, y te llevaré para que seas un predicador de mi palabra. Otras naciones. Decía: yo no sabía si creerle a Dios o no, pero yo soy un humilde muchacho, un muchacho que no tiene nada, no tiene ni visa siquiera, no tiene ni siquiera papeles para entrar a Norteamérica. ¿Cómo yo voy a ir? Pues Dios le dijo: yo soy Dios, el que hago todas las cosas. Y hoy en día es un hombre que Dios lo está usando dentro del ámbito cristiano evangélico, con una palabra de fe, una palabra de restauración, con una palabra de liberación, de sanidad. Dios lo está usando para su gloria. Y de República Dominicana lo llevó a Estados Unidos, no teniendo visa, no teniendo nada. Hoy en día está allá, tiene una iglesia grande, gracias al Señor, y lo invitan por muchas partes a predicar la palabra, porque eso hace Dios. Pero ¿cuándo lo llamó Dios? Siendo joven. Lo llamó Dios siendo un adolescente, siendo un muchacho. Ahí lo llamó Dios. De entre ustedes Dios los quiere llamar. ¿Cuántos lo creen? Dios los quiere marcar en esta noche. Dios quiere hacer algo con ustedes diferente. Dios quiere levantarlos para su gloria. Usted nunca diga: no, a mí yo no creo que me tome en cuenta. No, es cuando usted más le va a tomar en cuenta. Porque al que piensa que Dios nunca lo va a usar, es que Dios lo va a usar. Yo nunca pensé que iba a ser un ministro de su palabra por su gracia. Nunca lo pensé ni lo imaginé. Pero al que menos piensa, el que Dios levanta. Porque Dios ve el corazón. Solamente Dios quiere un corazón de ustedes limpio, recto, íntegro, temeroso. Que amen a Dios, que se aparten del pecado, que se esfuercen, que se cuiden para Dios, que vivan la palabra. Que el placer del mundo, escuche jóvenes, el pecado, el placer del mundo, eso es temporal, eso es momentáneo, pero eso tiene consecuencias graves y dolorosas. Pero el servir a Dios es una bendición. Qué gozo sería para mí como pastor de escuchar de ustedes que Dios lo está levantando, que Dios los está usando y que lo están invitando a muchos lugares dentro del Ecuador, y que después le abran puertas en el exterior, y que del exterior usted me hable y me llame y me diga: pastor, gloria a Dios, porque Dios cumplió la palabra. Desde que usted oró, Dios me levantó, Dios me está usando, estoy conociendo países, soy un predicador internacional, Dios me está levantando, Dios me está bendiciendo. Eso Dios quiere hacer contigo y conmigo, porque las almas se están perdiendo y Dios necesita gente dispuesta. ¿Cuántos están dispuestos a servir a Dios? Ahí cerré sus ojos. Los hermanos, los padres, cada uno vamos a orar por ellos. Pido a mis hermanos diáconos que los úncalos con aceite ahí. Úncalos con aceite. Yo quiero que ustedes jóvenes levanten manos al cielo. Vamos, levanten manos al cielo. Si algún joven falta, pasa por favor. Ven, hijo, ven. Ven, pasa. Todavía estás con buena juventud para servirle a Dios. Hay alguien más que no ha pasado. Te he llamado para los jóvenes. Te he llamado para los jóvenes. Hija, tú eres joven. ¿Qué edad tienes tú? 30. 30 cerrado. 33. La edad del Señor. Pasa. No tengas vergüenza. Pasa, que es un llamado en Dios. Hay un llamado de Dios. Hay un llamado de Dios a servirle. Hay un llamado de Dios a servirle. No digas cómo lo haré. Dios lo va a hacer. No digas ¿y qué puedo hacer? Dios te va a capacitar. Solamente humíllate. Solamente dile: Señor, aquí estoy. Vamos, mientras mi hermano le pone aceite en su cabeza, unque en su cabeza ahora. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Ore conmigo, diga: Padre eterno. Vamos, todos los jóvenes digan: Padre eterno,
Abra su boca, diga: aquí estoy. Quiero servirte. Quiero ser un adolescente. Quiero ser un joven que marque la diferencia. Señor, las almas se están perdiendo. Hay necesidad. Hay falta de predicadores. Hay falta de hombres y mujeres de Dios llenas del Espíritu Santo. Heme aquí. Vamos, dile: heme aquí. Dile: Señor Jesús, heme aquí. Si te soy útil para algo, aquí estoy. Vamos, abra su boca, diga: Señor Jesús, mi Salvador, si te soy útil para algo, aquí estoy. Haz de mí lo que quieras hacer. Haz de mí conforme tu propósito, conforme tu voluntad, Padre. Señor amado, he visto, diga, y me he sorprendido y me he admirado de ver jóvenes en las redes sociales que se destacan, que te sirven, Padre, en un talento, en un ministerio, Padre amado, para la gloria tuya. Yo también te pido, úsame, Señor, úsame por amor a tu nombre, por amor a las almas que se están perdiendo. Dame de tu espíritu. Vamos, diga: dame de tu espíritu. A partir de ahora, márcame. A partir de ahora, séllame. Vamos, diga: a partir de ahora, sepárame. A partir de ahora, revélate a mi vida. Hazte real a mi vida. A partir de ahora, dame experiencia. Vamos, abra su boca, diga: a partir de ahora, dame experiencia con tu Espíritu Santo y prepárame. Dame el don, dame el talento, dame el conocimiento, dame la sabiduría, dame la habilidad, dame la destreza, Señor. Dame la gracia, dame la unción del Espíritu Santo que necesito, Señor, para revolucionar no solo mi Ecuador, sino donde tú me lleves, para tu gloria. Vamos, dile: para tu gloria. Vamos, dile: para tu gloria. Dile: quiero ser un joven exitoso, un joven próspero, un joven bendecido, un joven, Dios mío, del instrumento de bendición, de salvación y de gloria y de fe en tus manos, Señor. En tus manos estoy. Vamos, diga: en tu mano estoy. Úsame, Señor. Dile: úsame, Señor, para tu gloria. Vamos, dile: para tu gloria. Ven, Espíritu Santo. Vamos, di: ven, Espíritu Santo. Capacítame, capacítame, sepárame, séllame, cámbiame, muda mi corazón, muda mis pensamientos, muda, Señor, dame la visión, dame la revelación, dame, Dios mío, lo que tienes para mí, y ayúdame a poder prepararme, a poder desarrollar, Padre amado, y que de aquí a un año, Señor, diga mis padres y nuestros pastores: vean tu gloria en nuestra vida, pero para gloria tuya, para gloria tuya. Vamos, di: para gloria tuya. Di: perdona mis pecados. Dile: libérame de todo pecado, de toda atadura, de toda aflicción, de toda opresión, de todo malo deseo. Como joven, Padre, libérame del mundo, libérame de las pasiones, libérame de toda carnalidad, libérame de toda vanidad, libérame, Señor, de todo lo que me impide acercarme, de todo lo que me impide crecer, de todo lo que me impide que tu gloria, que tu Espíritu Santo sea sobre mí, para tu gloria, Señor. Aquí estoy. Perdóname, dile: perdóname, sálvame, sáname, libérame, rompe las cadenas, renuncio al pecado. Vamos, di: renuncio a lo malo, renuncio al enojo, a la rebelión, a la amargura, a la desobediencia, a los malos pensamientos. Vamos, di: renuncio en el nombre de Jesús. Ahí levanta tu mano, di: Espíritu Santo, ven. Vamos, di: Espíritu Santo, ven. Di: te necesito. Vamos, di: te necesito. Ahora, Señor. Vamos, dile: ahora, Señor, te necesito. Lléname. Vamos, dile: lléname. Y yo lo haré. Vamos, adórale a Dios. Adora ese cántico. Adora ese cántico. Sin reservas ni condiciones te Si lo sabe, adóralo.
Y si no, escúchalo. Mi Señor, envíame. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, aquí tócalos. Espíritu Santo, llénalos. Espíritu Santo, transfórmalo. Múdales el corazón. Múdale los pensamientos. Múdale, Señor amado. Y arranca toda mala intención, toda inquietud, toda travesura juvenil, Padre. Y dale la mente de Cristo. A los maduros en la fe, a los maduros en el conocimiento, jóvenes pero maduros en conocimiento, jóvenes con toda la fuerza para que te sirvan, pero maduros en la fe, en el amor, en el temor a ti. Da la experiencia contigo. Comienza a revelárteles en sueños, comienza a revelárteles en visión, en revelación, Padre. Comienza a tratar con ellos, comienza a hablarles, comienza, Dios mío, a darles palabra. Abasocatamay, Emalabasoa, llénalo de tu Espíritu Santo. Haz de ellos conforme tu voluntad, conforme tu propósito. Levanta este ministerio de jóvenes, levanta los padres, que se multipliquen como la arena, que se multipliquen, Dios mío, que se multipliquen, que los cultos de jóvenes sean culto glorioso, culto de avivamiento, culto de impartición, culto, Dios mío, de un derramamiento del Espíritu Santo. Levántalo como evangelista, levántalo como pastores, levántalo como maestro de tu palabra, como profeta, como salmistas, intercesores, como grandes empresarios. Levántalo, Dios mío, como jóvenes, Dios mío, llenos de tu amor, que hagan lo que tú le llames a hacer, que ganen multitud de jóvenes y arrebaten de las garras del diablo, Padre, aquellos jóvenes que están perdidos. Una unción sobre ellos, una unción fresca, Padre, para tu gloria, para tu gloria, para tu gloria. Oscamaha, Malabasoa. Ahí tócalo, ahí dales una palabra, ahí háblales en el corazón, Espíritu Santo. Háblales en el corazón, háblales en el Espíritu, háblale en su interior. Háblale, Señor. Que escuchen tu voz, que escuchen tu voz y que entiendan que lo pequeño en tus manos tú lo haces grande. Haz grande estos jóvenes, haz grande estos adolescentes, haz grande, Dios mío, a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te los entrego en tus manos, creyendo que así ha sido hecho. Yo te doy gracias. Ay, dígale gracias, Señor. Dígale, no seré igual. Vamos, diga, no seré igual. Porque tu Espíritu Santo, a partir de ahora, me ministrará, me va a procesar, me va a capacitar, diga, para que mañana yo sea un instrumento de fe, de salvación, de liberación, de sanidad para muchas almas. En el nombre de Jesús, diga, lo creo. Diga, sí será. Gloria a Dios, porque mi destino, vamos, diga, mi destino y mi futuro en las manos de Jesucristo está. Gloria a Dios. Dale un fuerte gloria a Dios. Dale alabanza al que vive. Dale gracias a Dios. Te bendigo, joven. Te bendigo. Y mis ojos verán lo que Dios va a hacer con ustedes. Amén. Diga amén. Nuestros ojos verán lo que Dios va a hacer con ustedes.